la palabra al senador Nabor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. El país del revés, ¿no? Qué chistoso, pero además qué falso se oye cuando hablan de división de poderes. Cuando hablan de, imagínense, la derecha hablando de Martí, de Bolívar, les faltó el Che Guevara, de democracia. Hablan de minar al Poder Judicial cuando no recuerdan cuando Ernesto Zedillo acabó justamente con el Poder Judicial de manera arbitraria. En la prehistoria de la política de este país, cuando el prianismo gobernaba a sus anchas, durante el tiempo de ese presidencialismo peyorativo del que hablaba Carpizo en su libro, de esa dictadura perfecta, ese prianismo que cuando no ganaba en las urnas, de acuerdo a la reglamentación electoral que ellos ejercían, arrebataban. Fueron episodios terribles justamente lo que vivimos muchas mexicanas y mexicanos, de terror, porque en esa izquierda de veras que existía, incluso hubo pérdidas humanas. Siempre se hicieron reformas electorales a modo. La del 2009, que sentó las bases justamente de la representación electoral actual. De esta legislación, la oposición se ha beneficiado durante varios periodos. Hoy, como fueron avasallados en las urnas, impugnan la ley que ellos mismos hicieron, hablando de una supuesta sobrerepresentación. Hoy, de forma cínica, parte de la iniciativa privada que desde hace tiempo se quitó la careta, de grupos de poder fuera del país, y yo quiero decirles que estuvo muy bien el tema de hoy. La vendepatria Suprema Corte de Justicia pretenden hacer menos al pueblo de México, a casi 36 millones de mexicanas y mexicanos quienes votaron justamente por un nuevo poder judicial. Apátridas, traidores. Y quiero citar un párrafo de la carta que estos juzgadores federales hicieron llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cito: la reforma judicial pretende aprobarse bajo el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa. Ojo, no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales. Díganme si no es cinismo y si no son vendepatrias estos traidores jueces que han acudido a organismos internacionales para socavar al pueblo de México. Ganamos 256 de 300 distritos de mayoría. El cinismo y el maridaje de la Suprema Corte y el poder económico rayó hoy en lo más podrido. Hace unos días nos subimos justamente a decir que ya habían pasado más de 280 días en que los ministros no habían de alguna manera resuelto el tema de Electra, el tema de la evasión fiscal de Ricardo Salinas, pasando por alto lo que la legislación decía. Pues el día de hoy la Suprema Corte aceptó justamente sendos amparos para que su cómplice, para que esta persona denostable, para que esta persona deleznable pueda tener el amparo al cobijo justamente del Poder Judicial. No vamos a permitir de ninguna manera, mexicanas, mexicanos, de que se vulnere justamente la ley. Con esta reforma judicial lo que estamos pretendiendo es que el Poder Judicial sea independiente, para que de alguna manera sea la justicia pronta y expedita, lo que no ha sido hasta este momento. Una vez más decimos, no se van a afectar los derechos de los trabajadores y se respetará la carrera judicial. Y no va a haber nunca más que se escuche bien el come si te vas. México está siempre, y nuestro presidente lo ha demostrado, defensor de la soberanía de nuestro país.
Por ello, esta suspensión de relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá las aplaudimos. Es un acto valiente de nuestro presidente. No vamos a dejar que ninguna institución, organismo internacional se meta en las decisiones de nuestro país y menos en las decisiones electorales, en la decisión de las mexicanas y los mexicanos que tuvieron el 2 de junio para refrendar el triunfo de la Cuarta Transformación y de su segundo piso. Hoy tenemos, pese a quien le pese, tenemos al mejor presidente en la historia de México, con un 73% de aceptación. Y estoy seguro que vamos a tener en Claudia Sheinbaum a una presidenta que dará continuidad a esta transformación por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Que les quede claro, no permitiremos de ninguna manera la injerencia internacional y vamos a respetar siempre el voto de las y los mexicanos y seguiremos avanzando por este camino de desarrollo social y crecimiento económico que ha tenido este país en los últimos años. De ninguna manera vamos a aceptar los calificativos que hace la oposición de una sobrerepresentación, porque ganamos en las urnas lo que ustedes quieren ganar en los tribunales. Es cuanto. Muchas gracias, senador Nabor. Una vez que ha transcurrido la primera